Bien, ayer pues trataba de hacerles la introducción, ¿no? De los distintos conceptos o términos que se están introduciendo en las distintas sociedades, en las distintas naciones, a manera de integrar a todos los miembros de su sociedad. Ayer pues hablábamos del multiculturismo, que es esa convivencia de distintas culturas dentro de un territorio. Hay otro concepto que ha surgido posterior al de multiculturalidad, que es el de plurinacionalidad. Eh, Ayer, bueno, les mencionaba que la multiculturalidad tiene sobre todo enfoque en políticas públicas que un Estado aplica, ¿verdad?, para su sociedad. Las políticas públicas, no olvidemos, pues hay que entenderlas como las estrategias que utiliza un gobierno o un Estado para solventar las necesidades que tenga su población, su sociedad. Entonces, es a través de ese tipo de herramientas en cómo se logra o se busca integrar eh, todas las culturas, ¿verdad? A través de la multiculturalidad. Pero en un Estado plurinacional se establecen ciertas pues, disposiciones legales dentro de los ordenamientos jurídicos y sobre todo dentro de la Constitución, que es pues, la norma suprema de toda sociedad. Entonces, este concepto de plurinacionalidad realmente tiene un origen en Sudamérica, sobre todo en los países pues, de origen inca, ¿verdad? Ecuador y Bolivia son los que realmente tienen en sus constituciones, ¿verdad?, plenamente establecida la calificación de Estado plurinacional. De hecho, se denominan, así como nosotros nos denominamos, pues, República de Honduras, ellos se denominan Estado plurinacional de Bolivia o Estado plurinacional de Ecuador, ¿verdad? Y bueno, surgen, como les menciono, de estos, desde los pueblos indígenas e intelectuales. Cuestionan de alguna manera el concepto y la estrategia de la multiculturalidad en virtud de que la multiculturalidad solo desarrolla, como les decía, políticas públicas, estrategias, pero esas políticas públicas sabemos que de un momento a otro pueden variar, como el ejemplo que daba con Estados Unidos. Había una política pública de inclusión a los inmigrantes, ¿verdad? Incluso pues ofreciendo algún servicio médico a través de un sistema como el Medicare, pero con el cambio de gobierno, pues esa política pública quedó suspendida, ¿verdad? Sufrió retrasos y pasó lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, esos son efectos que podemos ver palpables en una sociedad que aplica la multiculturalidad o políticas encaminadas al desarrollo de esto, de la integración de las culturas. Pero en un Estado plurinacional, al estar pues enmarcado en su constitución, dentro de su derecho interno, pues entonces se vuelve de carácter obligatorio para las generaciones futuras, ¿verdad? Y por eso existe ese cuestionamiento entre estos conceptos, ¿verdad? Los objetivos de la plurinacionalidad, pues es descolonizar y avanzar hacia una refundación de los estados, pasando a nuevas estructuras, o sea, transformar las formas de gobierno que conocemos tradicionalmente por nuevas formas. Eh, como he mencionado el día de ayer también, que en esos países de Sudamérica existe el estado andino, ¿verdad? O incaico, que es un estado paralelo, por decirlo así, del resto de los países, ¿verdad?, que están reconocidos por las Naciones Unidas. Entonces, con el objetivo, en definitiva, de descolonizar, de poder avanzar hacia una nueva forma de Estado. Eso es lo que buscan, ¿verdad? O nuevas estructuras. También otro de los objetivos es que implica una nueva concepción del territorio y del manejo de los recursos naturales, ¿verdad? Un Estado plurinacional, pues, busca que los recursos naturales sean protegidos, ¿verdad? Sean tratados con un manejo distinto al que un mundo globalizado
está acostumbrado a hacer. Recordemos que estos conceptos de multiculturalidad, plurinacionalidad, interculturalidad, surgen en respuesta al mundo globalizado, a la sociedad globalizada. Entonces, uno de los objetivos para un Estado plurinacional es este, ¿verdad? Generar una nueva concepción del territorio y un manejo adecuado desde su concepción de los recursos naturales. También implican, pues, nueva institucionalidad. Si se cambia la estructura de Estado, de gobierno, pues eso genera nuevas instituciones, ¿verdad? Eso sí que instituciones que reconocen el pluralismo jurídico, o sea, en la integración de estos conceptos en sus constituciones, en sus legislaciones internas, ¿verdad? Y asimismo, pues, si llegan a tener un efecto pues, de mayor expansión, como un tratado o un convenio, pues también a través del derecho internacional, ¿verdad? Que sea reconocido esa institucionalidad. Bueno, la Constitución Política del Ecuador incluyó esta figura del Estado plurinacional en el año 2008, ¿verdad? Y declarando que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente. Así como encontramos en nuestra Constitución que Honduras es un Estado republicano, democrático, representativo, tal, eh, es la forma en cómo se denomina la República o el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Además, dice, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Incluye dentro de su constitución el elemento intercultural. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad un poquito más adelante, hoy mismo, ¿verdad? Y además es plurinacional. Entonces, por eso no incluye un concepto multicultural porque no se trata solamente de una política pública, de un gobierno de turno, sino de una realidad que necesitan o ellos en su contrato social, que es su constitución, pactan, ¿verdad? Para que quede plenamente establecido como una garantía, como una garantía constitucional. En la de Bolivia, pues, tiene una denominación bastante parecida, donde dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, ¿verdad? Entonces, ellos se denominan literalmente como un estado, perdón, social de derecho, ¿verdad? O social democrático de derecho plurinacional, ¿verdad? Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y descentralizado y con autonomías, ¿verdad? Entonces, ambas constituciones acogen esos conceptos de plurinacionalismo y de interculturalidad. Entonces, ¿qué sería el plurinacionalismo o un Estado plurinacional? Bueno, sería un Estado que tiene distintas naciones dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, por eso mencionaba que, bueno, en esos países de Sudamérica existe la nación inca, ¿verdad? Que ellos tienen su propia forma de gobierno, su propia forma de organización, ¿verdad? En cuanto a aquellos tres poderes del Estado que eh, habla el contrato social de Rosú, ¿no? Y también desde la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿verdad? Se habla de esos tres poderes del Estado, tres poderes constituidos, otorgados por un poder constituyente, que es el pueblo, ¿verdad? Que decide como un colectivo sobre lo que considera más conveniente para su propia convivencia. Entonces, en este sentido, existen varias naciones dentro del mismo país o dentro de la misma nación. En Sudamérica se comparte, ¿verdad? Hay un plurinacionalismo en esos países que integran el Estado Inca, ¿verdad? O los pueblos andinos, como también se conocen, ¿verdad? Hay algunas críticas, sí, a este concepto de plurinacionalidad y que es un concepto ambiguo, ¿verdad? No es un concepto concreto como tal, por varias razones, ¿verdad? En primer lugar, perdón, la plurinacionalidad se reconoce
la diversidad, pero no enfatiza la unidad en la diversidad. O sea, habla de que pueden existir varias naciones dentro de un mismo estado, pero no habla de una integración, ¿verdad? De una unidad de estos estados. También induce al Estado a tratar a los pueblos indígenas como minorías nacionales. Supongamos que aquí en Honduras nos declaráramos en la Constitución Estado Plurinacional de Honduras. Significaría que, bueno, los garífunas tuvieran su nación, los misquitos tengan su nación, los tolupanes, los tahuacas su nación, los lencas su nación, eh, los chortís igual. Quedarían ellos representados como unas minorías. Les daríamos ciertas libertades y autonomías para que ellos puedan resolver sobre su administración, ¿verdad? Social, pero los estaríamos de alguna manera excluyendo, ¿verdad? Y eso es lo que se critica, la plurinacionalidad, que quedan aislados como minoría, ¿verdad? No se transforman las estructuras, ¿verdad? De racismo, ¿verdad? Sino que al contrario, se vuelve a marcar esos sentimientos eh, racistas, excluyentes, ¿verdad? De segregación, ¿verdad? Y donde una sociedad dominante es la que ejerce control sobre esas minorías. En Perú, por ejemplo, que también tienen esta mezcla, ¿no? de Estado plurinacional, aunque no lo tienen declarado en su constitución, pero sí que ejerce soberanía el Estado andino sobre el territorio peruano. En Perú, por ejemplo, hablan, el Inca habla quechua, ¿verdad? Y cuando llegan a la capital, a Lima, por ejemplo, eh, personas que hablan quechua les preguntan, ¿y qué? ¿Tú hablas quechua? Pero de una manera despectiva se lo hacen, se lo cuestionan. Entonces, ellos se sienten cohibidos y dicen, no, no sé nada de quechua, ¿verdad? Y yo hablo puro español, ¿verdad? Porque esa es la lengua eh, única, ¿verdad? Que está declarada. Entonces, esa es parte de la crítica, ¿verdad? También están avanzando en Perú, ¿no? Esto es una realidad social, ¿verdad? Es en el plano real, del mundo real, cómo suceden las cosas. Pero en materia de derecho están ellos avanzando también, incluyendo que se hable cualquier dialecto derivado de los pueblos originarios del Perú o de cualquier otro país del mundo. Esos están avanzando ellos en esta parte legislativa, ¿verdad? Eh, Otra crítica que se hace a la plurinacionalidad es que es, bueno, parcialmente es aplicable a zonas con territorios habitados por un solo pueblo, ¿verdad? Pero es inaplicable en los territorios fluidos, es decir, donde hay muchas culturas. O sea, sí podemos aplicar un Estado plurinacional donde solo hay nacionales de ese pueblo, ¿verdad? Originarios de ese pueblo. Digamos, vaya, como existe, que están bien marcados en Honduras, las comunidades garífunas, ¿verdad? Son, eh, bueno, casi que zonas donde muy pocas veces vamos a ver personas de otra cultura, ¿verdad? O bueno, misquitos igual. Entonces ahí se aplica esa realidad. Pero en las ciudades o en los poblados donde hay diversidad, pues no es aplicable. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el Ecuador, por ejemplo, que es un estado plurinacional, ¿verdad? Donde la mayoría en Ecuador, ¿verdad? Conviven en pueblos diversos, ¿verdad? Como nosotros. Tenemos mezcla de todos, de casi todos los pueblos del mundo en nuestras ciudades. Y eso es un efecto universal prácticamente de todos los países. Bien, eso en cuanto al Estado plurinacional. Es importante analizar el Estado plurinacional porque es un concepto que incluso ya ha tomado, como hemos visto en las constituciones, ha tomado pues fuerza legislativa. Eso significa que ha habido pues un acuerdo social, un pacto social para que se disponga esa, esa terminología y esa forma de ver a su propio gobierno, ¿verdad? A su propio Estado. Entonces, esa es la dimensión, ¿verdad? O el efecto que tiene este concepto de plurinacional. El concepto más perfeccionista hasta el momento es este que vemos en pantalla, el de la
interculturalidad. Hacia ese concepto se aspira actualmente en las sociedades pues, más avanzadas o en las que aspiran a una sociedad integradora más avanzada. Y vamos a ver cuáles son, por ejemplo, las ciudades del mundo que tienen mayor aplicación de la interculturalidad. Puede que haya algunas sorpresas ahí para algunos. Bien, ¿cómo surge? La interculturalidad tiene sus orígenes en la multiculturalidad, en la capacidad de poder convivir múltiples culturas, ¿verdad? Respetándose, concediendo los derechos que a cada uno le corresponden, ¿verdad? Sin perder la identidad, ¿verdad? Sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces y gozando de las mismas libertades, garantías y deberes, obviamente, que el resto de los miembros de una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mientras la multiculturalidad o multiculturalismo se debe entender como la existencia de diferentes culturas que habitan en un mismo espacio territorial, que coexisten en posiciones a veces de desigualdad, es la realidad actual, ¿verdad? Donde también unas culturas se imponen sobre otras y en esta condición pues siempre existen asimetrías del tipo social, ¿verdad? Es decir, clases sociales derivadas de la política, derivadas del aspecto económico, de mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Y de valores también. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que una sociedad no tiene un buen nivel de convivencia, decimos que no tienen cultura, ¿verdad? Entonces, eso es una asimetría social. Eh, Nosotros en Honduras realmente tenemos grandes asimetrías a nivel social, ¿verdad? Porque vemos en algunos poblados personas que tienen pues la buena costumbre de, de no tirar basura en la calle, por ejemplo, algo tan simple como eso, pero la gran mayoría no tiene esa cultura. Entonces, es una simetría de tipo social. ¿Cuáles son los efectos que genera el tirar la basura en la calle y no en los depósitos como corresponde? O que si yo me voy tomando una bebida en un envase desechable, no lo tire a la calle, sino que pues me lo llevo en la mano o me lo llevo en alguna bolsa que ande o mochila, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Pues vemos, por ejemplo, en ciudades como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, que cae un chubasco, cae una tormenta fuerte y lo que se viene es una inundación, producto de pues el mal manejo que tenemos en la basura principalmente, ¿verdad? Y luego pues otros factores pueden ser eh, la, la geografía, ¿verdad? De la zona, pero ¿qué provoca que nosotros nos vayamos a vivir a zonas de riesgo? Pues también factores sociales, factores de comportamiento social y de realidad y de las mismas asimetrías sociales, ¿verdad? Entonces, dentro de la multiculturalidad se presentan estas situaciones donde, bueno, vienen personas, por ejemplo, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pues han sido centros y focos los focos más grandes a nivel nuestro, a nivel hondureño, que obviamente personas de todo el país emigran, ¿verdad? De todo el país, de todos los puntos, de los 4 puntos cardinales de la nación, emigran a estas ciudades en busca de mejores condiciones de vida, en principio, ¿verdad? Pero llegan a generar estas asimetrías, ¿no? Y además que pues no pueden integrarse, ¿verdad? Dentro de la realidad social que ya se vive en ese espacio geográfico. Entonces, se generan estas diferencias, ¿no? Que a la postre, pues, tienen consecuencias graves, ¿verdad? Entonces, eso es algo que lo permite la multiculturalidad, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista intercultural, implica un acto de reconocimiento, de valoración del otro en términos de igualdad. Es decir, que además del que es indígena, ayer les decía, bueno, que los indígenas son los nativos de un territorio, ¿verdad? Del que ha nacido en ese territorio, indi viene de tierra y gena pues viene de genes, entonces es genético de esa tierra, por eso es el término indígena, ¿verdad? El que es nativo supongamos que las personas que han vivido siempre, ¿verdad? Por generaciones en ciudades como San Pedro, Tegucigalpa.
si estas personas aceptaran en las mismas condiciones iguales a las personas que llegan, pues tendría un factor de interculturalidad. Pero no necesitamos solamente de que las personas nativas de esas ciudades o de esos pueblos nos acepten, sino que también los que lleguemos tengamos una actitud, ¿verdad?, consciente de asumir las mismas responsabilidades que tienen los que habitan por mucho tiempo en ese territorio, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad?, una igualdad, tanto de deberes como de derechos. Entonces, implica, por lo tanto, un diálogo constante, una opción política también para combatir esas asimetrías que genera la multiculturalidad. Entonces, esto, por ejemplo, lo decía una lingüista mapuche, que los mapuches, pues, adelantaba, son un pueblo originario de Chile y, bueno, de la Patagonia, propiamente, porque también en Argentina hay asentamientos mapuches, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una integración, a diferencia de la multiculturalidad. La interculturalidad, en cambio, pues aún no existe como tal. Multiculturalidad sí que existe, ¿verdad? Está plenamente marcada. Ya habíamos visto en qué países pues tienen en sus disposiciones de políticas públicas el trabajar en esto. Pero la interculturalidad es una aspiración. Sabemos pues que por muchos avances que existan, por mucho trabajo social que exista, ¿verdad?, por muchos agentes de cambio que estén trabajando, no hemos logrado esa integración y que se logren vencer esas barreras y esas asimetrías actuales. Entonces, es una aspiración, es algo por construir la interculturalidad. Va mucho más allá del respeto, o sea, del respetar los derechos del otro, de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. La interculturalidad pues también señala y alienta un proyecto social, ¿no? Un proceso, que tiene que ser un proceso obviamente eh, paulatino. Ya les decía, si ustedes en su hogar empiezan con un comportamiento distinto, pues estarán trabajando en interculturalidad, ¿sí? Van a ir construyendo, ¿verdad?, desde su hogar. ¿Qué generará eso? Un efecto multiplicador, pues a sus hijos, a sus futuros hijos, ¿verdad?, o a los que ya tenemos hijos, pues a nuestros hijos, y así, ¿no? Eh, Probablemente, muy, creo yo, pues es un poquito desalentador de repente a veces para nuestra generación decir, no vamos a ver un cambio. Y realmente es difícil que veamos un cambio nosotros, pero sí las futuras generaciones tienen que verlo. Y si nosotros no cambiamos, pues olvidémonos de las futuras generaciones, ¿verdad? Porque hacia la dirección en la que nos estamos dirigiendo ahorita, pues es un abismo, ¿verdad?, social, no al de una construcción de un proyecto de condiciones de vida distintas a las que tenemos y condiciones de vida dignas, ¿verdad? Entonces, tal como menciona Catherine Walsh. Podemos tener varios conceptos, ya yo siempre les menciono los conceptos, no existe un concepto duro, ¿verdad? Esto no es escrito en piedra, sino que cada uno puede desarrollar sus propios conceptos, pero siempre pues podemos tomar como parámetro algunos conceptos generales, como los que tenemos aquí sobre la interculturalidad. Primero, que abre una nueva agenda política. Se trata, por eso les digo, de un proceso, y como dice Catherine Walsh, ¿no?, de un proceso de construcción de una sociedad intercultural, no solo de una demanda de reconocimiento de derechos, de diversidad y respeto, sino que también, pues eso, de desterrar primero racismo, promover negociaciones permanentes entre los diversos puntos, ¿verdad? O las partes que se encuentren en una sociedad para construir eso, una interfecundación, que convivamos todos en las mismas condiciones y lograr una comprensión plural. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar cuál es la fórmula para resolver el problema social, interculturalidad, ¿verdad? De momento eso es lo más utópico que se ha logrado alcanzar de acuerdo a esa teoría de la utopía, ¿no?, de Tomás Moro, pero esto es un concepto
real, ¿verdad? Práctico, posible, factible, eh, que requiere esfuerzos de un Estado, de los mismos individuos de una sociedad, pero que es posible. Únicamente necesitamos, hacernos responsables, ¿verdad?, de esto. La interculturalidad también, pues, parte de la idea de que los humanos comparten muchos elementos, y cada cultura tiene sus propios elementos. O sea, nosotros, por ejemplo, la sociedad nuestra, somos eh, una integración de distintos aspectos culturales, ¿verdad? De muchas influencias culturales. Entonces, bueno, ya en otras ocasiones he dicho, nuestra manera de hablar, las frases que utilizamos, nuestra manera de vestirnos, la forma en que nos comportamos, ¿verdad? Tiene influencia de muchas culturas. Entonces, el ser humano tiene esa posibilidad de compartir esos elementos, ¿verdad? Y en la medida que reconozcamos y respetemos eso, pues vamos a avanzar, ¿verdad? Además de eso, pues tenemos intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos, ¿verdad?, que necesitamos negociarlos, ¿verdad? Entonces debe ser un diálogo equitativo, transparente y fluido, tal como dice, ¿verdad?, Galo Valareso, que es un ecuatoriano. Nosotros, para que podamos avanzar, necesitamos esos procesos, ¿verdad? Esa responsabilidad. La categoría, también siguiendo pues con estos pensamientos de Galo Valareso, la interculturalidad es una categoría alternativa. Tiene la potencialidad de reconocer que todos los individuos tienen derecho a una identidad personal, ¿verdad?, de género, generacional, cultural, que nos integremos completamente. Entonces, eh, bueno, nos daremos cuenta nosotros en la medida que estudiemos sociedades que están acercándose hasta esos extremos de interculturalidad, que son sociedades donde usted puede ver a una persona de un color, de otro, de una manera de vestir, de una manera de hablar, eh, de un pensamiento religioso, de un pensamiento político, de una identidad de género distinta a la suya, y todos conviven respetándose, ¿verdad?, o en la medida de lo posible, evitando afectar al que tiene a la par, ¿verdad?, así no lo conozca. Entonces, hay un comportamiento ecuánime entre todos, como el que les digo, el que si una persona es de origen, pues, del interior del estado, de un país, o es de origen indígena, o es un inmigrante extranjero, o es un inmigrante ilegal incluso, tiene un comportamiento, pues, acertado respecto de la sociedad en la que está conviviendo. Nosotros, yo supongo que ustedes han escuchado que nuestros compatriotas, por ejemplo, cuando emigran a otro país, se vuelven aseados, eh, ya no tiran la basura, eh, se vuelven ordenados. Entonces es que van integrándose a esa realidad, y eso es algo que debemos asumir todos, ¿verdad? Simples cosas como el no tirar la basura ya cambia la realidad de un país, ¿verdad? Ya habíamos visto lo del medio ambiente cuando hablábamos de la globalización. Pues eso tiene grandes efectos positivos, ¿verdad? Y les daba el ejemplo ahorita, ¿no?, del hecho de tirar la basura y qué pasa cuando llueve. Pues nosotros tenemos un país que gracias a Dios llueve mucho, pero como llueve mucho, pues, y no somos ordenados, tiramos la basura a la calle, sufrimos consecuencias que son inundaciones. Entonces, eso es una integración de la interculturalidad, que a pesar de que tengamos distintas formas de pensar, distintas tradiciones en una sociedad intercultural, eh, el comportamiento social es ecuánime, ¿verdad? Y así pues los pueblos tienen derecho a una identidad, decíamos, étnica, regional, nacional, ¿verdad? Que los pueblos, en este caso pues habla Galo Valareso, pues de su realidad, que es Ecuador, ¿verdad?, de los pueblos indios, afroecuatorianos. En el caso nuestro, los pueblos indios, afrodescendientes, tienen derechos colectivos específicos, ¿verdad? Y que todas las personas y los pueblos además tienen derecho al acceso y disfrute del patrimonio cultural, material, inmaterial,
a identificarse con sus propias identidades y que esa identidad sea respetada. Hace unos días, pues, celebrábamos nuestro Día de la Identidad Nacional, ¿no? Que es el 20 de julio. Pero ¿qué pasa si realmente nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra identidad? Eh, Ese tipo de cosas son las que se deben promover en un Estado intercultural, ¿verdad? Bien, ahora les voy a presentar, espero alguna diapositiva, creo que no se verá muy bien, pero le iremos especificando, sobre las ciudades interculturales. Actualmente, pues ya les estaba hablando que el término o el concepto de interculturalidad es en proceso, no es una situación que ya está plasmada, como el multiculturalismo que sí, y la plurinacionalidad. La interculturalidad es un proceso que está avanzando. Entonces, hay algunos índices que se verifican, que se analizan para determinar si una ciudad o si un pueblo tiene características de interculturalidad. Estos parámetros que vemos aquí o estos índices son establecidos por el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, pues es parte de la Unión Europea, ¿verdad? Es una dependencia de la Unión Europea, encaminada básicamente a buscar políticas públicas, ¿verdad? Es una organización de cabildeo entre los propios gobiernos de Europa, ¿verdad? Que busca pues, generar eso, políticas públicas en pro de su sociedad, del respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y del mejoramiento de sus sociedades. Entonces, de acuerdo al Consejo de Europa, existe este índice de ciudades interculturales, ¿verdad? El ICC, según sus siglas. Entonces, ¿cuál es lo primero que estos 12 puntos son los que ellos verifican si cumple una ciudad para poder decir es una ciudad intercultural? Primero, el compromiso, que existe el compromiso de parte de ese pueblo, de esa sociedad, para convertirse en una ciudad intercultural. Segundo, el lente intercultural, que es cuestión de educación, de las vecindades, del acceso a los servicios públicos, del manejo del negocio y del mercado laboral, o sea, que haya flujo de mercados además, pero también haya empleo, de la vida cultural y social, es decir, la forma en cómo se promueven los espacios para que las culturas puedan desarrollar sus identidades, y el goce del espacio público. Que existan mecanismos de mediación y resolución de los conflictos, es decir, que la problemática sea en primer lugar y en la medida de lo posible la única forma de solución a través de la medición y la resolución de los conflictos. Y bueno, de acuerdo a estos mecanismos que también se conocen como mecanismos alternos de solución de conflicto, que es no llegar a un juzgado, sino resolver el conflicto de manera pacífica, pues están aquellos como la mediación, la conciliación, el arbitraje, ¿verdad? Y entre ellos, pues el que más destaca es el de la negociación, que es una posibilidad en la que ambas partes o en las que las partes implicadas puedan ganar, ¿verdad? Entonces, este tipo de análisis son eh, puestos en la lupa de una ciudad o de una sociedad, si se debe considerar intercultural. Otra es el idioma, es decir, la diversidad de los idiomas. Ya les mencionaba, ¿verdad? Que todos los idiomas puedan convivir. La media y la comunicación, es decir, el acceso al Internet, a los medios de comunicación, sea fluido y sea para todos. Por ejemplo, en las ciudades con mayor índice de interculturalidad, eh, no vamos a sufrir lo que estamos sufriendo nosotros acá con las fallas en la conexión, ¿verdad? Del Internet. Usted contrata de repente un paquete de 5 o 10 megas y apenas le carga a 1 mega. En ciudades como estas, a los ciudadanos en general se les vende un paquete de 50 y 100 megas y le está corriendo los 50 y los 100 megas. O sea, hay responsabilidad también de las compañías de proveer la fluidez en sus servicios y respetar los contratos.
¿verdad? También que hay una perspectiva internacional de integración, que hay una inteligencia y una competencia, una competencia sana interculturalmente, ¿verdad? No una competencia desleal, sino una competencia legítima y sana, que cuando llega una persona nueva, pues sea bienvenido. Eso es un parámetro también que se ha analizado en estas ciudades, ¿verdad? Si es bienvenido al ser recibido, al llegar, que haya pues escuelas de liderazgo, ¿verdad? Que se promulgue la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces ese desarrollo de liderazgo y la ciudadanía en las políticas de la sociedad, de la ciudad básicamente, porque esto es de ciudades, ¿no? Se explote al máximo en esa localidad. Que pues se promueva la antidiscriminación. Obviamente tiene que ser una política estandarizada la antidiscriminación, porque si estamos tratando de impulsar el reconocimiento de la diversidad de culturas, hay que buscar también evitar la discriminación a toda costa, ¿verdad? Hasta su erradicación. Ya decía, los mecanismos de participación ciudadana y de interacción, que puedan interactuar todos los pueblos. Entonces, si una ciudad cumple con estos 12 parámetros, puede declararse como una ciudad intercultural o en proceso de interculturalidad. De acuerdo al Consejo de Europa, pues vamos a ver si aumento aquí un poquito para que podamos ver tal vez un poquito más. De acuerdo al Consejo de Europa, bueno, que hay un perfil de ciudades interculturales, ¿verdad? Basado en este equipo de expertos del Consejo de Europa, ¿verdad? Que pues se nombra a un secretario y a 2 expertos, ¿verdad? Que realizan un documento para, pues, verificar si esa ciudad cumple con este cuestionario que les había presentado en la diapositiva anterior, ¿verdad? Si cumple con el cuestionario, si responde a esa perspectiva de ciudad intercultural, y además, pues le pueden, este equipo de expertos, ofrecer ciertas recomendaciones para llegar a esa posibilidad de convertirse en una ciudad intercultural. Bueno, como vemos, el orden es, aquí no está numerado, pero cuando nosotros analizamos, y de hecho, pues podemos entrar a la página del Consejo de Europa, ver cuál es el orden, cuál es la primera ciudad. El orden es en esta columna. La primera ciudad, o sea, el primer lugar en el mundo en ciudad intercultural es la de Albufeira en Portugal, esa ciudad. Luego está Bergen en Noruega, Berlín en Alemania, Bilbao en España, bueno, esta es sueca, ¿no? Botkyrka en Suecia, Bradford en el Reino Unido, Braga en Portugal, Bucarest en Rumanía, Bursa en Turquía, Cartagena en España, Casais en Portugal, Copenhague, Dinamarca. Entonces vamos viendo que realmente nosotros pensamos que a veces son países, los países con mayor índice económico, los que tienen los primeros lugares, y no es así, ¿verdad? Incluso el hecho de que, por ejemplo, en los estados nórdicos o los escandinavos son los que tienen el mayor índice de desarrollo humano, dentro de este top 10, podríamos decir, solo encontramos una ciudad noruega, una ciudad sueca y casi en los últimos, Copenhague, que es una ciudad danesa, ¿verdad? Y bueno, esos países escandinavos en desarrollo humano son lo mejor en el mundo, pero no llegan a ese nivel de interculturalidad, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Y que los portugueses, por ejemplo, tienen varias ciudades en ese top, ¿no? Portugal, España tiene varios, tiene a Bilbao, tiene a Cartagena y Donostia, San Sebastián, ¿verdad? 2 ciudades, de hecho, del País Vasco. Ya más abajo creo que está Barcelona también por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una realidad que tenemos, ¿no? No son los países con más índice de desarrollo humano los que nos van a garantizar un nivel de interculturalidad. Así que bueno, con eso solo les quiero dejar esta frase,
¿verdad? Que el día en que aprendamos a integrarnos, viviremos en una verdadera sociedad. ¿Sí? Y hacia eso, pues, es lo que hay que aspirar. Si nos preguntamos ahora, ¿cuál es la fórmula? Interculturalidad de la fórmula, ¿verdad? Eso, por eso he querido dejar este tema ya en las últimas temáticas para que ojalá abone al trabajo y al artículo que están realizando, ¿verdad? Ojalá les facilite un poquito más.